Hola. Hola. Vale, ok. Ok. Buenísimo. Perfecto. Aló. ¿Me escucha? Hola, profesora. Hola. Ok, chicos. Pendiente cuando dé las indicaciones para encender los micrófonos, ¿ok? Ok. Buenísimo. Ok. Buenísimo. No, me gusta mucho la idea porque justamente pues en el marco de algunas cosas que queremos alinear, pues yo recordé que en alguna oportunidad usted hizo, no sé en qué espacio, hizo el comentario de la agenda y dije, oye, sería buenísimo también, bueno, y desconociendo por supuesto todo esto que usted me estaba diciendo, que me parece además excelente, eh, dije, oye, sería interesante también entonces engranar el proyecto de manejo del tiempo con lo correspondiente a el uso de la agenda ya propiamente del colegio, o sea, que ellos vean en esa agenda pues también una herramienta útil y bueno, también pues tomando algunas previsiones de cara a que no sabemos si el año escolar va a ser presencial o no, y siento que en el caso de que sea un año escolar a distancia, el uso de la agenda va a ser una herramienta muy potente para poder organizar algunos aspectos académicos. Así que, no, buenísimo, buenísimo. Entonces me queda claro, yo voy a preparar esta inducción así como de forma muy general y posteriormente si se tiene la agenda, lo adecuaría al formato de la agenda, porque claro, las agendas tienen como formatos muy específicos bueno, posteriormente ya el discurso de cómo se haría el manejo del tiempo y cómo se usaría la herramienta de la agenda, se haría ya adecuado al formato que tenga esta agenda. Así que eso era justamente lo que quería conversar y quería validar pues para irme ya engranando con la idea de que el colegio va a tener su propia agenda. Buenísimo. Una pregunta, ¿nos estaba hablando a nosotros? Está hablando por teléfono, parece. Estoy hablando por teléfono un momentico. Ya les presto atención a ustedes, ¿ok? Se esperan un momentico. La profesora todavía no entra. Aló. Miren, yo voy a empezar diciéndole a la profesora que le tengo que comunicar algo muy importante y que ustedes quieren hablar con ella, ¿ok? En eso, por favor, les agradezco que la mayoría encienda sus máscaras, escúchenme, sus cámaras, enciendan sus cámaras. Y por supuesto, cuando ustedes ya vean que yo les voy a dar la palabra a ustedes, ustedes encienden los micrófonos y lo primero que les vamos a decir es ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! La cosa así, todo el asunto. Y después, cuando yo diga la cuenta de 3, empezamos a cantar el cumpleaños. ¿Quedamos claros? ¿Todos ok? ¿Todos deditos arriba? Ah, ya va, que voy a encender mi cámara. Profesora, Dígame. en los que tienen el Zoom actualizado, hay una reacción que es como
como, no sé, algo de fiesta. Entonces le podemos poner, mire, yo se lo voy a poner ahora. Ah, yo tengo este. Ah, sí, yo lo tengo. Ah, listo, listo. Pero quítenlo para que ella no se dé cuenta de que sabemos que tiene el cumpleaños hoy. Porque se supone que ella no sabe nada, ¿ok? Entonces, cuando estemos en ese proceso... ¡Ah, ya va, que yo no le he quitado! Ya va. No, se quita solo, se quita solo. Se quita solo, profe. Quítate, listo. Ya entró, ya llegó la profe, ¿ok? Entonces ya sabe todo serio, ustedes saben todo, todo circunspecto. Ya va, que a mí me da risa todas estas cosas. Ajá. Ya. Ahora sí. Hola, había profe, pasado? buenos días. Hola, ¿cómo está? están? Uy, ¿qué había Bien. pasado? Creo que un problema de conexión. Hemos estado Ah. hoy con problemas de conexión aquí en la sala. Y bueno, nada, algunos han tenido dificultades también para ingresar. ¿Cómo está usted, profe? Bien, bien. Oh, yo dije la Ivy se quedó dormida. No, yo me despierto como a las 5 de la mañana, eso está un poco difícil. No. Me puedo quedar dormida en las tardes, pero en la mañana es muy difícil que me quede dormida. Ayer le decía, estaba con mi curso, ayer sí, le decía, bueno chiquillos, la edad, pues uno cada vez se levanta más temprano, no, nada que hacer con respecto a eso. Así es. Mire, profesora Nicole, antes de iniciar la clase, yo estuve conversando con los alumnos y ellos quieren participarle algunas inquietudes. No sé, ustedes por favor, si quieren, activen de una vez sus micrófonos al tiro, ya va que tengo aquí gente en la sala. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿ustedes qué le quieren decir a la profesora Nicole, por favor? ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, profesora! ¡Feliz cumpleaños! Ay, qué Sí. cumpleaños. A ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Te amo a ti. Profesora, Que lo las cumpla ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, profesora Nicole! Muchas gracias. Nos escuchamos un poquito desafinados todos aquí. No puedo. Fue un poquito, nada. Pero no importa. No importa, chicos. Sí, No importa. lo bueno que esto está... Ah, no está grabado, así que... pucha. Muchas gracias, que son lindos y lindas. Muchas gracias, chicos. Ay, qué cosas, ¿no? Muchas gracias. Ya, chicos, ¿estamos para empezar o no? ¿Empezamos o no? Son las 12:10. Sí, profesora. Entonces, la semana pasada nosotros vimos 6 infografías que están relacionadas con la fuerza. ¿ya? Física. El día de hoy, ¿qué fue eso? El día de hoy también vamos a ver 6 infografías más que también están relacionadas con fuerza y ya estaríamos terminando este tema. Recuerden que la evaluación viene en 2 semanas más, ¿ya? Y va a consistir en las infografías. Yo obviamente después ya, yo creo que la próxima clase les voy a hacer como una guía, como un resumen de todas las infografías, las cosas más importantes, ¿cierto? Algunos ejemplos de cada fuerza para que vayamos viendo. ¿Ya? Pero esta sección es solamente que aprendan a identificar las fuerzas, nada más, ¿ya? Cuando actúa una fuerza, cuando no actúa, qué nombre lleva esa fuerza, más que nada eso, a reconocer las fuerzas, ¿ya? Por si acaso. Entonces hoy día vamos a ver las segundas. Antes de empezar, ¿cierto? Obviamente saludarlo nuevamente porque no me acuerdo si lo había saludado, ¿ya? Desearle, bueno, en este caso una buena tarde, ¿cierto? Espero que estén muy bien. Y las fuerzas que nosotros vamos a estudiar hoy día van a ser la fuerza magnética, la eléctrica o electrostática, que es mejor, la tensión, el empuje, y me falta una fuerza. Y la presión, y me falta una fuerza, no me acuerdo cuál es la fuerza que me falta, pero es una más, ¿ya? Entonces vamos a empezar.
La semana pasada quedamos en la infografía número 6, por lo tanto hoy día empezaríamos con la número 7, ¿ya? La número 7, en este caso no tengo ninguna del curso de ustedes que me haya llegado. Entonces vamos a ver en el otro curso, le vamos a sacar la infografía. Aquí es la fuerza nuclear, esa era la fuerza que me faltaba, ¿ya? Entonces la fuerza nuclear es la que vamos a estudiar ahora. Yo no sé si saben, pero los átomos están compuestos... Ay, ahí me deja compartir. Ya le dejo compartir, profe, un momento. Muchas gracias. Ahora sí. Ya, entonces, aquí tenemos la fuerza nuclear. A mí no me gusta mucho la explicación que utilizaron en esta infografía porque siento que no es tan amena, ya que no se entiende muy bien. Entonces, en primer lugar, como les comentaba, yo no sé si ustedes saben, pero el átomo es la partícula más pequeña que existe, ¿ya? Y dentro de esta partícula o dentro de este átomo se separan algunas partes. Por ejemplo, en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, ya son pequeñas esferitas, ¿cierto? Que tienen carga positiva. Y también en el núcleo se encuentran los neutrones que tienen carga neutra, ya, que no es ni positiva ni negativa. Y rondando el núcleo está el electrón que tiene una carga negativa, ¿ya? Entonces, esta carga negativa, que es el electrón, está cerca del núcleo, pero no se toca, ya está como afuerita. Es como una especie de sistema solar, el átomo, para que se lo imaginen, como el sol al medio y los electrones están circulando alrededor del sol, ¿ya? Entonces, para que el protón con el neutrón se mantengan juntos en el núcleo, actúa una fuerza, y esa fuerza se llama fuerza nuclear fuerte, ¿ya? Entonces permite que el neutrón con el protón estén juntos, pegaditos, ¿ya? Y para que el electrón esté en su órbita, ¿cierto? No se vaya, no se vaya, ¿cierto? Hay una fuerza y esa fuerza se llama nuclear débil, ¿ya? Más adelante, cuando veamos la fuerza electrostática, vamos a ver que la carga positiva del protón con la carga negativa del electrón se repelen. Entonces, realmente el electrón debería alejarse del núcleo, pero no lo hace debido a esta fuerza, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza nuclear débil. Repito, por si acaso alguien no me escuchó, la tarea de hoy día va a ser de nuevo que ustedes tomen sus apuntes, ¿ya? Que tomen sus apuntes, porque a mí me da la impresión, como les decía la semana pasada, puedo ser que esté equivocada. Yo, obviamente hay gente que sí toma apuntes, pero me da la impresión que algunos no, ¿ya? Entonces empiecen a tomar sus apuntes. Profesora, Dígame. ¿Tienen la tele prendida? puede. Ah, sí. ¿Está viendo bonito? ¿Qué puedo hacer? No se escuchó. Y ahora sí que la apagué porque se escuchaba muy fuerte. Profesora, ¿lo puede explicar otra vez? Que como que se me fue la conectividad y no Ya, logré escuchar muy bien. explico nuevamente. Ya, entonces, recordemos, en primer lugar tenemos que considerar el átomo. Ya, el átomo está compuesto de dos partes. Tenemos las órbitas, por así decirlo, y tenemos el núcleo. En el núcleo están los neutrones y los protones, ¿ya? Los neutrones con los protones están en el núcleo, están pegaditos, ¿cierto? Y están pegaditos por una fuerza de atracción, y esa fuerza de atracción se llama fuerza nuclear fuerte, ¿ya? Entre los neutrones y los protones, ¿ya? Pero alrededor de este centro, de este núcleo, están girando los electrones. Y los electrones que tienen carga negativa se van a repeler con las cargas positivas, por lo tanto debieran alejarse. Pero ellos no se alejan porque hay una fuerza de atracción que se llama fuerza nuclear débil, ¿ya? No sé si encontraron referencias, pero aquí hablamos de nuclear.
de energía nuclear, por ejemplo, de bomba nuclear, ¿ya? Todo eso está relacionado con lo que estamos viendo ahora. La energía o las bombas nucleares, ¿cierto? Es porque un átomo se fisionó, se separó, ¿ya? Entonces ahí se libera esa cantidad de energía que son las bombas nucleares. Obviamente no con cualquier átomo, con algunos, pero más o menos para que ustedes sepan, ¿ya? ¿Dudas, consultas de esta infografía? Pregunten nomás. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza nuclear fuerte y débil? La nuclear fuerte actúa en el núcleo, entre los protones y los neutrones. La débil actúa entre lo que es el protón y el electrón, ¿ya? Es para que el electrón no se vaya, se mantenga en su órbita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos saltamos al tema 8, que es la fuerza magnética o electromagnética, ¿ya? Ay, me salí. Ya, entonces vamos a ver. Benjamín tiene un Pokémon. ¿Cómo se llama ese Pokémon? Hoy se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo se llama el Pokémon que tiene Benjamín? Tiranitar, ¿o no? Hay que alguien me diga que sí o que no. Profesora, no escuché la pregunta. Ah, ya. ¿Pero me escuchan o no? Sí. Ah, ya. Ya, sí. No, no importa, era una tontera. Es que justo me apareció en la imagen del Benja. Vamos a ver la fuerza magnética, ¿cierto? O electromagnética, como le decía. Y en este caso vamos a ver la infografía de Cáceres, Espinosa y Pino, ¿ya? La fuerza magnética, dice, es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Dos objetos con carga con la misma dirección de movimiento. Ya, esa parte no se entendió, ¿cierto? Pero la primera parte está súper bien. En primer lugar, la fuerza magnética se puede originar por 2 cosas o 2 razones. La primera es un imán y la segunda es cargas en movimiento, ¿ya? Y también lo que dice acá es que la fuerza magnética es parte de las 4 fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza, ¿ya? Esas son las fuerzas fundamentales. ¿Y cuáles son? Es la fuerza magnética, o electromagnética, mejor dicho, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza gravitatoria. Esas son las 4 fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Entonces, la fuerza magnética, como dijimos, ¿cierto? Se puede formar por un imán. Hay imanes naturales y hay imanes artificiales, por si acaso, ¿ya? Los imanes, todos los imanes cuentan con 2 polos, polo norte y polo sur. El polo norte con el polo norte se van a repeler, fíjense en el dibujo que aquí pusieron sus compañeras. El norte con el norte se repelen, por eso aparecen las flechitas hacia afuera. En cambio, el norte con el sur se van a atraer, por eso las flechas están hacia adentro, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más podemos decir? Polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. Siempre el polo norte con el polo sur, por si acaso, están pegados, ya están unidos. El imán, como ustedes bien se sabe, actúa a distancia. Por ejemplo, ahí yo tengo un imán y esta es una pila. La pila se va a pegar al imán cuando yo la tengo muy cerca, ¿ya? Se pega. Pero no es necesario que se estén tocando, pueden ser que a esa distancia esté actuando la fuerza magnética, que se me pega el imán, ¿ya? Entonces a esa distancia pueden estar actuando, ¿ya? Entonces actúan a distancia. Veamos qué más dice esta infografía. Dice, las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como los electrones,
que ya lo habíamos dicho, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. Súper bien acá. ¿Ya? Veamos qué más dice. Podemos tener ejemplos de magnetismo en nuestra vida cotidiana. La brújula, la guitarra eléctrica, el motor eléctrico, transformador. ¿Ya? Y todas las cosas que tienen imán o tienen corriente nos van a generar finalmente un campo magnético o una fuerza magnética. ¿Ya? Por ejemplo, la puerta del refrigerador, cuando ustedes se cierran, como que se pega la puerta. Eso es porque tiene imanes. ¿En dónde más podemos observar imanes? En las tarjetas de crédito, en los parlantes, en los audífonos. ¿En dónde más? Es como que tiene las botas de colorito. Esta bota es celeste. Ahí silenciamos a su compañero. ¿Dónde más podemos encontrar imanes? ¿Alguien más sabe dónde más podemos encontrar imanes? ¿Alguien más? Ya. Entonces ahí tenemos En los cositos del refrigerador. en los cositos del refrigerador, ¿cierto? Las cosas que uno les pega al refrigerador, que pueden ser, que tienen básicamente imanes, pueden ser figuras, calendarios, fotos, lo que a ustedes se les ocurra. Ahora hay hasta papel imantado, que es un papel muy delgadito, que se le ponen algunas fotos para pegarlo en el refrigerador, ¿ya? También hay unos post-it que son con imán. Ah, mira, ahí tenemos otro ejemplo. Muchas gracias, Sofía y Francisca. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Algunos bolsos tienen como unos imanes para cerrarlos. Ya, también, ¿cierto? Ahí tenemos otra opción. ¿Quién más? ¿Alguien sabe otro ejemplo? ¿No? Las tarjetas, con las que uno paga, tienen una banda magnética. Exactamente, Michelle. La banda magnética, ¿cierto? También nos va a generar una fuerza electromagnética. La diferencia es que es muy poquita esa fuerza y por eso generalmente no atrae nada, ¿ya? Pero por eso funcionan las tarjetas de crédito, gracias a esa banda, ¿ya? Por si acaso. Así que muy bien para todas que creo que participaron, ¿ya? Vamos a cambiar, de todas maneras, si alguien tiene alguna duda o consulta, dígalo nomás. Por si acaso habían más infografías del tema 8, pero vamos a seguir, ¿ya? Por si acaso, no es, por si acaso. Entonces ahora nos vamos a ir con la fuerza electrostática, con la infografía de Estrada y Estuardo, ¿ya? Esta infografía yo también se las voy a poner en la tarea, por si acaso, ¿ya? Para que ustedes las tengan y puedan obviamente estudiar. Y también tomar sus apuntes si les faltó algo, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ahí está la fuerza electrostática. Entonces dice, la fuerza electromagnética es la interacción que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica. Aquí tengo muchas cosas abiertas en el computador, por eso más lento. Ya. Entonces, fuerza electromagnética es la interacción. Fíjense que aquí de nuevo aparece la fuerza electromagnética. La electricidad con el magnetismo son unidos, ya son como primos, por así decirlo, ya. Son parientes, ya son como parientes cercanos. Si hablamos de electricidad, vamos a hablar de magnetismo, y si hablamos de magnetismo, vamos a hablar de electricidad, ya, porque están como unidos. Entonces, también dice que es parte de una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿cierto? ¿Y para qué funciona? Dice, esta fuerza es la rama de la física, con esta se estudian los cuerpos y sus cargas eléctricas. En la parte de acá dice, ¿qué pasa con esta fuerza? Esta fuerza es la atracción del objeto hacia el que fue frotado con un objeto diferente, ¿ya? Y acá dice, ¿quién descubrió esta fuerza? Tales de Mileto descubrió esta fuerza frotando una varilla de ámbar
lo cual produjo que pelo y plumas se pegaran a la varilla. Y ahí aparecen algunos científicos, ¿cierto?, que aportaron con la fuerza electromagnética. Partiendo de Tales de Mileto, aparece William Gilbert, Benjamin Franklin, Michael Faraday, Maxwell, Thomson, Millikan, ¿ya? La gota de Millikan, como se llama. Entonces, lo importante de esta fuerza electrostática, ¿cierto?, es que acá tenemos la fuerza entre cargas. Esto es lo importante de este cuadrito de acá, nos vamos a quedar, chicos. Entonces, cargas, cuando ambas son cargas iguales, se van a repeler. Cuando son cargas distintas, se van a atraer, ¿ya? En este caso, de nuevo, tenemos carga positiva con positiva, se van a repeler. Ya con esa parte nos vamos a quedar. Por eso yo les decía que el electrón con el protón, ¿cierto? El protón con el electrón, ¿cierto? Hay una fuerza entre ellos que es la fuerza electrostática, ¿ya? Pero la fuerza nuclear débil permite que el electrón se quede en su lugar y no se pegue al núcleo, ¿ya? Que es debido a esta fuerza nuclear débil. Entonces, eso es la fuerza electrostática, la fuerza que va a generar dos cargas eléctricas que están en reposo. Pueden ser de atracción o pueden ser de repulsión, ¿ya? ¿Alguien tiene algo que decir, preguntar, acotar, cualquier cosa? No, nada. ¿Alguien? Pregunten nomás. Entonces nos vamos a pasar a las 10. ¿Ya? En el tema 10 vamos a ver la tensión, ¿cierto? Ahí estamos, tema 10. Entonces, nos vamos a quedar con esta definición que está acá, ¿ya? Que dice, en el ámbito de la física se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto similar, ¿ya? Entonces, cuando yo agarro un cuerpo, ya sea de un cable, de una cuerda, de una cadena, o sea, de un objeto que sea muy delgado, o quizás no tan delgado, pero que no se pueda estirar, porque si se estira, recuerden que es la ley de Hooke, porque es un resorte, ¿ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, agarro, por ejemplo, en este caso, que estoy agarrando como esta manilla, se está ejerciendo una tensión, ¿ya? Y de esa manera yo puedo levantar mi botella con agua, ¿ya? Por ejemplo, los ascensores funcionan a través de cables, ¿cierto? Que estos son unos cables bien gruesos para firmar el ascensor y afirmar las personas que van dentro del ascensor. Entonces ahí vemos la fuerza tensión, ¿ya? Por ejemplo, cuando viene septiembre, ¿cierto? Bueno, septiembre ya pasó, pero cuando se elevan volantines, el volantín está firmado a la mano del niño o la niña que está elevando volantines debido a la cuerda, ¿ya? Entonces ahí hay una fuerza de tensión. Cuando uno de repente arrastra una caja a través puede ser un hilo quizá o un palito, eso también es tensión. La tensión, recuerden que es una fuerza, por lo tanto su unidad de medida es el newton. Todas las fuerzas se miden en newton, ¿ya? Eso con respecto a esta fuerza. No sé si alguien tiene algo que decir, algún ejemplo que conozca o algo que quiera agregar. Profesora, ¿cuál era el título? Fuerza-tensión. Tensión con tilde en la O. Profesor, entonces la tensión es una fuerza ejercida a través de una cuerda, cable o cadena. Muy, muy buena definición, Sofía. Exactamente.
Pregunta, profesora. ¿Por qué en Pregunta. una de las imágenes de ejemplo sale como algo roto? Bueno, no sé por qué se debe esto, pero por ejemplo cuando uno se pone un pantalón muy apretado y a veces hace un movimiento medio raro y se le rompe el pantalón, es porque hubo mucha tensión sobre esa ropa. Puede ser un pantalón, a veces un short. En este caso parece que es un saco, ¿ya? Entonces cuando uno le echa muchas cosas a una bolsa, por ejemplo, o a un saco, se produce cierta tensión en la tela y la tela cede, ¿cierto? Y se empieza a romper. Antonia. Profesora, cuando jugamos, por ejemplo, a tirar la cuerda, ¿también hay tensión? Exactamente, también hay tensión allí, Antonia. Pero ¿Alguien más? profesora, entonces cuando Dígame. se rompe un pantalón, o sea, después como cuando se rompe, se como que deja de haber tensión porque ya está totalmente estirado, ¿no? Sí y no. O sea, claro, deja de haber tensión, pero en la parte, por ejemplo, aquí donde nosotros vemos este orificio, deja de haber tensión. En estas partes como cercanas, ¿ya? Pero quizá en el otro lado del saco sigue habiendo tensión. Por ejemplo, si a usted, por ejemplo, esto a mí me encanta, por ejemplo, los jeans con rotos. No sé por qué, pero me gustan. Entonces, claro, están rotos los jeans en ciertas partes, pero aún así afirman, ¿ya? Aún así aprietan porque hay tensión. Pasa lo mismo cuando a usted, por ejemplo, se le rompe, no sé, por la rodilla del pantalón, aún así hay tensión en otras partes del mismo pantalón, ¿ya? Ah, entonces donde está como... Se le fue Sofía el audio. No, es que estaba hablando la Antonia, por eso me apagué el micrófono. Ah, pero no se preocupe, es ¿Te lo dije que yo primero? exactamente, estábamos con usted primero. Ah, ok. Entonces, solo donde se rompió, ahí deja de haber tensión, pero en el otro lado sigue habiendo tensión, ¿claro? Exactamente. Exactamente. Antonia, ahora sí. Sí, profesora, yo le iba a decir algo sobre la pregunta que hizo la Sofía de cuando uno está con un pantalón roto y uno lo tiene puesto en tensión, pero si uno se lo saca ya no está firmando, entonces ahí puede ser que deje de haber tensión o no. Ah, claro, también ese es posible. ¿Ya? Claro, tensión es cuando hay una fuerza. Exactamente. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Voy a cambiar mientras tanto la diapo, pero si alguien quiere preguntar, pregunte nomás. La diapo, la infografía. Ahora nos vamos con la infografía 11, que es la penúltima. Esta infografía me gustó. La información que está acá en esta infografía está bastante buena. Es la fuerza empuje, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La fuerza empuje en primer lugar es cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, ¿ya? Este fluido, al fluido puede ser en estado gaseoso o puede ser en estado líquido, ¿ya? Los gases y los líquidos tienen la capacidad para fluir, para moverse, ¿ya? Entonces por eso se llaman o se dicen que son fluidos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las primeras dos imágenes. En la primera hay un caballero, parece intentando introducir una botella en un líquido. Y la segunda, nosotros podemos ver un objeto flotar, ¿ya? Entonces, cuando los objetos flotan, flotan gracias a la fuerza de empuje, ¿ya? Por si acaso. Entonces, disculpen, estaba mirando el caballero, me quedé pegada. Y que está como inclinado, ¿cierto? No sé si lo ven. Yo le voy a hacer zoom. Y está como inclinado, como en puntita. A mí me da la impresión que está intentando meter la botella, me está dando, ¿ya? Entonces imaginemos, usted está en un día de piscina, de verano, ya sea en la piscina o en el mar, cuando no existía pandemia, cuando nos podíamos tocar, conversar, abrazar, ¿cierto? En esos días.
Y usted estaba jugando a la pelota, ya sea en la piscina o en el mar. Entonces agarra la pelota y la intenta sumergir en el agua. No sé si lo han intentado hacer. La intenta sumergir, sumergir, sumergir y cuesta meterla dentro del agua, pero usted lo logra. O logras parte de la pelota introducirla en el agua, ¿ya? Cuando ya la introdujo o cuando ya se aburrió de presionarla, ¿cierto? Suéltala, saca las manos de la pelota. ¿Qué pasa? ¿A dónde se va esa pelota? Hacia arriba, sale volando. Hacia arriba. Exactamente, sale volando. De hecho, hay que alejarse un poquito cuando uno hace eso porque sale con agua y a uno le puede llegar en la cara, ¿ya? Si ustedes se fijan, la fuerza que sale la pelota es muy grande, ¿ya? Y todo eso es gracias a esta fuerza empuje, que es la fuerza en este caso del agua, ¿ya? Nosotros podemos flotar, ¿cierto? Gracias a lo que es el empuje también, a esta fuerza del agua. Entonces nosotros podemos flotar más fácil, por ejemplo, en el mar que en el agua de piscina o en el agua de un lago, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua de mar, ¿cierto? Tiene una densidad mayor y por lo tanto es más fácil flotar. Por ejemplo, si usted va alguna vez al Mar Muerto o por ejemplo va a Atacama, a los ojos del salar, ¿cierto? Esa agua es muy salada, de hecho ustedes solamente lo dejan nadar como 20 minutos porque la sal, ¿cierto? Empieza a resecar la piel. Entonces solamente permiten como 15 o 20 minutos, ¿ya? Pero si usted algún día puede entrar a ese o ahí, ¿no es cierto? Se da cuenta que no puede nadar, porque para nadar uno tiene que hundir el cuerpo y mover obviamente las extremidades, ¿ya? Pero no es posible en el salar, ¿ya? Porque el agua es muy, muy salada y solamente flota, ¿ya? Entonces ahí vemos ejemplos de fuerza de empuje. También, por ejemplo, los globos aerostáticos pueden elevarse gracias a esta fuerza de empuje, porque tienen como una especie de fogón al medio que empiezan a calentar el aire del globo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Globo aerostático. Bueno, los aviones igual funcionan con un poco de fuerza de empuje, ahí hay un cambio de presión. Pero en general los cuerpos que flotan tienen la fuerza de empuje. Mateo, dígame. Profe, ¿qué pasa con un dirigible? Dirigible es casi lo mismo que el globo aerostático, en ese caso, Mateo. ¿Y los helicópteros no funcionan por la fuerza de empuje o sí? No tanto. Ahí, como les comentaba, en el caso del helicóptero, en los aviones, en los drones también, por ejemplo, todas las cosas que tengan hélice, hay otro sistema que es un cambio de presión, ¿ya? Una presión entre el aire que tienen arriba y la presión que tienen abajo, ¿ya? Entonces pasa por eso. Antonia tiene la mano levantada. Profesora, ¿cómo es posible que los barcos flotan si pesan mucho? Ya. ¿Por qué? Porque los barcos, sí, es verdad, pesan un montón los barcos. Pero los barcos, a ver, voy a buscar una imagen en internet. Uy, eso suena feo. La vamos a silenciar, Diana, porque se escucha muy feo su audio. Ya, entonces mientras yo hablo voy a buscar un dibujo. Los barcos pueden flotar gracias a la fuerza de empuje, ¿ya? Para flotar un cuerpo tiene que tener menos densidad de donde está flotando, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros inflamos un globo con nuestro aire, ese globo nosotros lo podemos tirar hacia arriba, ¿cierto? Pero eventualmente ese globo va a bajar, ¿ya? Y eso es porque el aire que nosotros echamos adentro del globo es el mismo aire que está a nuestro alrededor, ¿ya? Pero no pasa con el helio eso. ¿Cómo? Ah, sí, Con eso el mismo, helio no. eso mismo iba a decir ahora Francisca. En cambio, si nosotros llenamos el globo de helio, ¿cierto? Que es otro gas, el helio tiene menos densidad que el aire y por eso cuando soltamos el globo que está lleno de helio, se va a elevar y va a llegar hasta las nubes y va a desaparecer, ¿ya? Entonces, esa es la cualidad para flotar, ¿ya? Entonces, en el caso de los barcos, de los botes, de los submarinos, de todos esos medios de transporte, ¿cierto?
utilizan este sistema. Mateo, le cedo al tiro la palabra, déjeme explicar lo que me preguntó sobre el barco y le cedo la palabra a Mateo. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí por ejemplo tenemos un barco, pero los barcos todos tienen esta especie de V abajo, como de, terminan en punta acá abajo. Entonces toda esta parte que está sumergida generalmente está vacía o tiene cosas muy livianas, ¿ya? Entonces de esa manera, ¿cierto? Dice el barco junto al aire del interior forma un objeto menos denso que el agua, porque adentro hay solamente aire, ¿ya? Y se desplaza un volumen de agua cuyo peso es igual al peso del barco. ¿Se acuerdan nosotros cuando íbamos a la nieve? ¿Se acuerdan cuando fuimos en ese viaje? No, pues, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les daba? Que si nosotros vamos a la nieve y nos paramos sobre nuestros pies, en la nieve nos vamos a hundir, ¿ya? Pero si nosotros nos ponemos sobre, no sé, pues estas como especies de raqueta o zapato especial para la nieve, no nos vamos a hundir. Y la diferencia está en el área de contacto, ¿ya? Entonces, claro, el bote o el barco es muy pesado, tiene mucha masa, eso es verdad, pero está distribuida en un espacio tan grande que no se nota, ¿ya? Entonces, por eso serviría en este caso y por eso pueden flotar, ¿ya? Mateo, diga. Profe, dos cosas. La primera, ¿qué pasa con los icebergs? ¿Cómo pueden flotar? ¿Ya? ¿Y la segunda? Y lo segundo es que hay un video en el que un tipo infló un globo gigante y llegó hasta el espacio. Incluso le puso una cámara. Ya, tendría que ver ese video porque en YouTube de repente anda Creo que no se puede por la presión. Sí. Miren, le voy a enviar el video al grupo de WhatsApp y a usted, profe, se lo voy a ¿Flotaría enviar el por... globo? Ya, ahí tengan cuidado porque de repente en YouTube hay videos, por ejemplo, de que la Tierra es plana y dan unos argumentos de por qué la... Oye, de hecho todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana, es como una especie de... ¿Cómo se secta. llama? ¿Terraplanista, algo así? Sí, de hecho sí, ese es, creo que es el nombre. Es una cosa extraña que uno ve, ¿ya? De todas maneras, Mateo, por lo que yo sé y yo creo, no es posible, ¿ya? Quizás bajo, o sea, una persona normal que infla un globo y lo llega hasta el espacio, no es posible. Quizás con ciertas herramientas particulares sí lo puede hacer. Entonces, por eso me gustaría ver el video y le comento, ¿ya? ¿Qué pasa con esos globos que mandan como a ver, esos que mandan como para ver el clima o algo así? Ya, esos están dirigidos, generalmente tienen un motor que los va impulsando. ¿Ya? La Diana tiene la mano levantada hace rato. Le contesto enseguida a Mateo con lo del iceberg, ¿ya? Diana, que tiene la manito levantada. ¿Por qué cuando uno se mete al agua no se hunde tan rápido, pero cuando metes a un bebé se hunde muy rápido? Diana, la pregunta, ¿cuándo metió un bebé al agua? Pero es lo que nosotros conversábamos sobre la nieve, Diana, ¿ya? El espacio que ocupa un bebé es muy pequeñito, por lo tanto se concentra solamente en un punto. Es como cuando nosotros vamos a la nieve y nos paramos, por ejemplo, en un pie, o vamos a la arena y nos paramos en un pie, nos vamos a hundir. En cambio, si nosotros nos acostamos, por ejemplo, en la arena, no nos vamos a hundir tanto, ¿ya? Es simplemente cómo se distribuye la masa, ¿ya? Eso con su pregunta. Y le voy a responder la pregunta a Mateo, ¿cierto? Sobre el iceberg. Sobre el iceberg, hay, bueno, en general el agua se dice que es un caso anómalo, ¿ya? Esto no está relacionado con lo que estamos viendo un poquito, pero es algo que quizás estudiemos el próximo año. Si es que nos seguimos viendo, obviamente, si es que estamos todos acá en el... Bueno, si es que no se acaba el mundo. No, pero si seguimos, lo tendremos que ver el próximo año. No sé si les ha pasado que ustedes de repente llenan una botella con agua, de estas de que vienen con bebida, pero ustedes se toman la bebida, la lava, le echa agüita y la mete al congelador. Después cuando la va a ver, obviamente el agua está congelada, ¿cierto? Pero, ¿qué nota en la botella? ¿Se han fijado qué pasa con la botella después que el agua se congela?
¿Qué preguntó, perdón, profesora? Que no lo alcancé a escuchar. Les decía que cuando una botella con agua, ¿cierto?, de plástico, la meten al congelador, el agua se congela. Pero ¿qué le pasa a la botella? Se empaña, le sale humo. Sí, ¿Ya? como que queda... Mami, fotos para... No, y es como más, es como que se endurece la botella en vez de ablandarse, por así decirlo. Ya, pero ¿qué más pasa? ¿Qué más se han fijado o no lo han hecho? No, la verdad es que no me he No fijado. lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Ya, entonces, si algún día lo quieren hacer, háganlo, pero con una botella de plástico, que no sea de estas botellas, por ejemplo, sino una de plástico que no va a volver a ocupar, ¿ya? Un plástico blando, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque las botellas cuando se congelan, ¿cierto? El agua lo que pasa es que se expande. Entonces, cuando usted va a ver la botella, está como gordita, está como hinchada, por así decirlo, ¿ya? Y eso mismo les pasa a los icebergs. Entonces, cuando el agua se congela, ¿cierto? Obviamente ahí se forman los icebergs ocupan más espacio del que deberían. Entonces su masa ya no se concentra en un solo punto, sino que es en un lugar más grande. ¿Ya? Y a eso nosotros le llamamos, y por eso pueden flotar los icebergs, ¿ya? En ese caso disminuye la densidad en este caso del agua en estado sólido, ¿cierto? Que es el hielo, y por eso pueden flotar, ¿ya? Ahí no sé si quedó un poquito más claro, Mateo. Sí, gracias. Ya. Yo sé que quizás dije muchos conceptos que no hemos visto, por ejemplo, densidad. La densidad son la cantidad de partículas que hay en un espacio. Por ejemplo, si yo hago esto, aquí dentro de mis dos manos, entre medio de mis dos manos, hay muchas partículas, pero partículas de aire, ¿ya? Que si yo la hago así, se van a ir, ¿ya? Porque el aire tiene menos densidad. En cambio, si yo hago lo mismo con el agua, ¿cierto? El agua me va a costar un poquito más moverla porque va a tener mayor partículas en un espacio. Y si hago lo mismo, por ejemplo, con un sólido, que puede ser, por ejemplo, esto, si yo hago lo mismo con un sólido, me va a costar más, ¿ya? Si yo intento apretar un sólido, va a costar mucho más que si yo aprieto el aire, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí va a cambiar la densidad, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de irnos a la última a la última infografía? Profesora, yo no tengo una pregunta, pero, o sea, es que mi infografía, o sea, la de mi grupo aún no sale y no es la depresión. ¿Se acuerda cuál era? Lo que pasa es que hay temas que hubieron más de una infografía, entonces solamente seleccioné una. Ah, pero es que no, aún ni siquiera hago el resumen ni anoto la fuerza. Sí, aunque sea un tema que a ustedes les tocó, sí, también hagan la toma de apuntes, ¿ya? Porque igual si ustedes se han fijado, yo hablo mucho más de lo que aparece en esta infografía o en la infografía en general, ¿ya? Es que, profesor, aún no aparece ninguna infografía del tema, por eso le digo que... ¿Y cuál tema era? Fuerza de rótico, estático y cinético. Pero lo vimos la semana pasada, según yo, ¿o no? Pero sí me acuerdo su infografía que parecía el Pato Donald. Sí, en mi resumen de la fuerza de la semana pasada no está. Ya. Si a alguien más le falta o alguien tiene, ¿nos puede ayudar? ¿Alguien más tiene la fuerza de roce o no tiene la fuerza de roce? Pueden revisar su apunte y nos pueden ayudar, porfis. Creo que no. ¿No? Ya. Entonces, después de revisar Sofi, si es que nos queda tiempo, lo alcanzamos, lo revisamos y si no, lo dejamos para la próxima clase.
ya no habría inconvenientes. Sí, era porque para que supiera que no había pasado, porque como decía último, yo era como que no ha pasado. Sí, no se preocupe, se me debe haber ido, ¿ya? Así que muchas gracias. ¿De Diga, quién es la infografía de la Sofía? de Fuerza de Roce. Yo no tengo ningún apunte de eso, de la semana pasada. Ya. Entonces no lo vimos, lo vamos a ver de todas maneras, no se preocupen. Muchas gracias. Chicos, entonces vamos a ver el de presión y si nos sobra tiempo, yo creo que no nos va a alcanzar tiempo, pero lo vemos en la próxima clase sin falta, ¿ya? Entonces, presión. Dice, la fórmula de la presión es la fuerza por área, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos que en primer lugar la presión es fuerza partido en área, ¿ya? Dice, un ejemplo sería el siguiente, poner una tabla llena de clavos y presionar un globo encima y ver si se revienta. Que claro, se reventaría, ¿ya? Ahí no lo entendí muy bien. ¿Ya? Pero nosotros ya habíamos hablado del concepto de presión. La presión en sí es la fuerza que yo aplico en un área determinada, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un globo, ahora no tengo un globo cerca, pero supongamos que yo tengo un globo acá, ¿ya? Al globo yo le puedo, no sé, pues con el dedo, por ejemplo, lo puedo presionar, ¿cierto? Y no se va a reventar. Pero si yo lo hago con un lápiz o lo hago con un alfiler, sí lo voy a reventar. Y eso es solamente porque cambia el área de contacto. El lápiz o el alfiler, ¿cierto? Tiene un área mucho más pequeña, ¿cierto? Y por eso puede reventar el globo, ¿ya? Eso. Eso con respecto a la presión. También la veíamos, por ejemplo, cuando nosotros decíamos si vamos a la nieve. Supongamos que vamos en un viaje a la nieve, ¿cierto? Y nos bajamos del bus. Lo primero que va a pasar con nuestro cuerpo es que nos vamos a hundir en la nieve. Y eso es porque toda nuestra masa se concentra en la planta del pie, ¿ya? En cambio, si nosotros andamos con unos zapatos adecuados, ¿cierto? Para la nieve, no nos va a pasar nada. No nos vamos a hundir. Y pasa lo mismo si vamos a la playa. ¿Ya? Si vamos a la playa y nosotros nos paramos en un pie, nos paramos, no sé, pues en una mano, los que se puedan levantar, parar sobre una mano o dos manos, se van a hundir, ¿ya? Porque toda su masa se concentra en esa área que es muy pequeña. Francisca, ¿quería decir algo? Tengo un apunte de unos videos que mandó sobre la presión y quiero ver si lo hice bien. ¿Ya? Que decía, entre más se aplica la fuerza, más presión hay, y entre menor sea la superficie, mayor será la presión y viceversa. Exactamente, ¿ya? Exactamente. Mientras mayor sea la fuerza, más presión hay. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, estoy en esta silla, voy a ejercer cierta presión, obviamente, sobre la silla. Pero si sobre esta silla se sienta, no sé, un elefante, obviamente el elefante tiene más peso, por lo tanto va a ejercer más presión sobre la silla y lo más seguro es que la silla se reviente, ¿ya? O se rompa, no sé. Y pasa lo mismo con el área. Si nosotros pensamos en el área, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba del globo, si el globo yo lo toco con mi dedo, quizás no le pase nada. Si yo aplico la misma fuerza con un alfiler, por ejemplo, en el globo, se va a romper porque el área de contacto es más pequeña y mientras menor sea el área, mayor la presión, ¿ya? Ahí va a ocurrir eso. Entonces, en ese caso es mayor la fuerza que se va a aplicar, ¿ya? Eso con el concepto de presión. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunte nomás. Pregunten. Voy a sacar esto. Profe, tengo una duda. Pregunte, dígame. No sé si tiene mucho que ver con el tema, pero creo que es de la fuerza. ¿Qué pasa cuando una bala atraviesa la piel? ¿Qué fuerza ejerce? Esa en sí no tiene una fuerza como tal. Generalmente se le llama fuerza de impacto de todas maneras. Bueno, gracias. Ya. Pensé que me iba a preguntar por otra cosa. Pensé que me iba a preguntar por los chalecos antibalas. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta. Yo, el chaleco antibala, ¿qué pasa? Qué tramposo, Mateo. Ya. ¿Se han fijado? A ver, cuando han jugado en la arena, usted en el dedo
mete el dedo en la arena y lo hunde perfectamente, ¿cierto? Pero si usted intenta pegarle un combo a la arena, le va a doler un montón, ¿ya? También, por ejemplo, cuando usted se tira piquero al agua, por ejemplo, así de cabecita o con los brazos juntos, usted perfectamente se tira un piquero. En cambio, cuando se tira un guatazo, su cuerpo cae al agua, ¿cierto? Entonces toda la guatita le va a quedar roja por el impacto, ¿ya? Entonces, los chalecos antibalas actúan algo bastante parecido. Si usted un chaleco antibalas lo agarra, lo dobla y lo guarda perfectamente, puede hacer eso. Pero cuando el chaleco antibalas recibe un impacto a alta velocidad, ese chaleco se convierte como en una especie de pared, ¿ya? Entonces no deja pasar la bala. Obviamente el impacto aún así lo tiene que absorber la persona y por eso a veces quizás se rompen unas costillas o se parten partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero el chaleco antibalas no deja pasar la bala, ¿ya? Por este fenómeno que yo les comento. Ahora, hay algo que se puede hacer, que ahora que aprovechando que están en sus casas, si ustedes quieren intrusiar, que se llama fluido no newtoniano, ¿ya? Es algo, si ustedes quieren lo buscan en YouTube, es algo que se hace con maicena y con agua. Entonces el fluido no newtoniano, usted Sí, lo he juega con él. visto. ¿Lo han visto? Juega con él y es como, no sé, es como... Un líquido raro. Yo lo hice igual. una vez. Yo una vez lo Es hice. súper Lo raro. metí en un globo. Exactamente, es como una especie de cola fría que uno la toca y se te pega y es como, no sé, muy rara. Pero si usted a la misma... Profe, no entiendo, ¿hay que mezclar maicena con agua? Sí. Sí, pero tiene que ser un poquito de agua, si no, no sirve. Exactamente, porque absorbe muy rápidamente la maicena. Y la maicena es muy cara, así que compre almidón de maíz. Porque la marca como maicena como tal es súper cara. Ahí venden una como que es líder y sale como la mitad del precio por si acaso, si es que algún día quieren hacer esto. Entonces, ustedes con eso, usted le intenta pegar y eso actúa como una pared, realmente. Porque uno le pega al agua y salpica, ¿cierto? Pero si tú le pegas a eso, queda duro. Entonces, ese mismo sistema ocupan los chalecos antibalas, ¿ya? Por si acaso. Ahí respondí su pregunta, Mateo. Y si quiere, pruébelo porque es bastante entretenido. Es medio asquerosito, pero es entretenido estar jugando con ese fluido, ¿ya? Yo una vez lo hice, profesora, y lo metí en un globo. Y al tirarlo era como una piedra, pero uno lo podía aplastar y era súper blandito. Exactamente como dice Michelle. Cuando con el impacto, o sea, si tú llegas y lo agarras y lo tiras a otra persona, le va a llegar como si fuera una piedra, una roca, cualquier cosa, ¿ya? Porque se convierte en sólido. Pero tú al tocarlo con muy poca velocidad o con muy poca fuerza, actúa como un fluido. Y por eso se llama fluido no newtoniano, ¿ya? Porque no actúa como un fluido normal. Eso, chicos, son la 1, es hora de almorzar. Así que nos despedimos, que estén muy Chao, bien. profesora. Muchas gracias por su Chao, bello profesora. canto. Chao, profe. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos, Chao. que estén bien. Tengan excelente semana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, Ivy. Pásela bien. Igual, gracias.